¿Y si el problema no fuera que estás caminando por el sendero equivocado, sino que todos los caminos que intentas recorrer parecen cerrarse justo delante de ti? Quizá llevas meses o incluso años esforzándote, llamando a puertas que nunca se abren, esperando oportunidades que nunca llegan, viendo cómo el trabajo no termina de aparecer, cómo la abundancia parece elegir siempre otro destino, cómo el amor se aleja, cómo los proyectos se detienen, cómo por más que cambias de estrategia, de lugar o de dirección, la sensación siempre es la misma, como si hubiera algo invisible que bloqueara el siguiente paso. Y llega un momento en el que uno deja de preguntarse qué camino debe tomar y empieza a preguntarse si realmente existe un camino para él o para ella. Si alguna vez has sentido eso, si has sentido que la vida parece decirte no, una y otra vez, quédate, porque hoy no vamos a hablar únicamente de abrir caminos. Vamos a mirar aquello que muchas veces, sin darnos cuenta, es lo que mantiene las puertas cerradas. Y quizá descubras que el primer camino que necesita abrirse no está delante de ti, está dentro de ti. Has llegado a tu rincón de calma, un lugar donde el mundo puede esperar unos minutos y donde tú puedes volver a encontrarte contigo. Busca una postura cómoda. Permite que tu cuerpo encuentre calma y regálate estos minutos para volver a ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo. No escuches estas palabras como una explicación. No las escuches como una introducción, porque desde este mismo instante ya hemos comenzado. La experiencia ya ha comenzado. Tu mente ya ha comenzado a caminar. Tu energía ya ha comenzado a moverse. Y aunque quizá todavía no lo notes, algo dentro de ti ya ha dado el primer paso. Respira lentamente. Inhala y exhala muy suave. Y mientras me escuchas, simplemente permite que las palabras entren suavemente en ti. No hace falta analizarlas. No hace falta comprenderlas todas. Solo escucha. Solo siente. Porque quizá hay una palabra, una imagen o una sensación que tu alma necesitaba escuchar hoy. Y a veces los cambios más profundos comienzan así, en silencio, sin ruido, sin anunciarse. Antes de comenzar en profundidad, vamos a comprender brevemente el alma de la práctica que vamos a realizar hoy.
El Ho'oponopono es una antigua práctica espiritual de origen hawaiano, una técnica ancestral nacida de una visión profunda de la vida donde todo está conectado. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos y nuestra experiencia del mundo. Durante generaciones fue entendido como un camino de armonización, de reconciliación y de restauración del equilibrio interior. Las tradiciones ancestrales de muchas culturas, aunque nacieran en lugares distintos y tiempos distintos, parecen susurrar una idea parecida: que el ser humano no está separado de la vida, que forma parte de algo inmenso, de una red invisible donde todo parece encontrarse unido por algo más profundo. Hoy, algunas corrientes modernas hablan de energía, de intención, de estados mentales o de cómo aquello que sostenemos dentro de nosotros puede influir en la forma en que experimentamos la realidad. Utilizan palabras diferentes, lenguajes distintos, pero muchas personas encuentran un mismo eco, una misma verdad susurrada de formas distintas. Y mientras escuchas esto, quiero que empieces a imaginar algo. Imagina que te encuentras en una inmensa selva, una selva densa, un tanto oscura por la densidad de su vegetación, pero a la vez llena de vida. Sin embargo, has llegado hasta aquí y mirando a tu alrededor, por un instante te das cuenta que no encuentras una salida clara. No puedes ver el camino, el final. No puedes ver hacia dónde seguir. La vegetación es muy espesa. Las ramas cubren el sendero. Las hojas han crecido alrededor del camino. Parece existir una ruta, pero apenas puede verse. Y mientras observas este lugar, comprende algo profundamente. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos sentido así, con caminos que no vemos, con respuestas que no aparecen, con oportunidades que parecen bloqueadas, con áreas de nuestra vida esperando movimiento, tal vez en el trabajo, tal vez en la abundancia, quizá en el amor, o tal vez en aquello que deseas construir, emprender o sencillamente soñar. Y quizá hoy has llegado aquí precisamente por eso, para recordar que aunque todavía no puedas ver el camino, eso no significa que el camino no exista. Respira profundamente. Inhala y exhala muy suave. Porque el Ho'oponopono
lo expresa de una forma sencilla y profundamente hermosa. Lo hace desde el amor, desde la fe absoluta, desde la idea de que al limpiar aquello que habita dentro de nosotros, permitimos que algo vuelva a ordenarse. No se trata de luchar, no se trata de controlar, no se trata de forzar. Se trata de soltar, de confiar, de recordar. Porque el Ho'oponopono es en esencia un acto de amor, un decreto pronunciado desde el corazón, un permiso para liberar memorias, miedos, cargas y caminos que quizá permanecían cerrados. Y hoy vamos a caminar por esta selva, sin saber exactamente qué encontraremos, pero con una certeza dentro de nosotros, la certeza de que el camino va a comenzar a abrirse, paso a paso, palabra a palabra, respiración a respiración. Inhala y exhala despacio. Otra vez. Inhala paz y exhala cualquier tensión. Permite que cada músculo de tu cuerpo empiece a relajarse. Y mientras tu cuerpo se relaja, comienza a caminar lentamente por ese sendero casi oculto. Y con cada paso repite mentalmente: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Siente cómo cada palabra se convierte en una pequeña luz delante de ti. Y mientras avanzas, recuerda algo que se transmite dentro de estas prácticas. Existen palabras que algunas personas consideran llaves, palabras que no necesitan ser entendidas, solo sentidas, solo pronunciadas. Y mientras sigues caminando, deja que aparezcan lentamente. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Y observa pequeñas gotas brillantes posarse sobre las hojas y las ramas. Píldora del silencio, píldora del silencio, píldora del silencio. Y siente una calma profunda expandirse dentro de ti. Seguridad. La paz del yo. La paz del yo. La paz del yo. Y en este momento tienes la certeza de que todo estará bien. Llave de luz.
llave de luz, llave de luz. Y delante de ti aparece una luz suave atravesando la vegetación. Llovizna, llovizna, llovizna. Y comienza una lluvia dorada, ligera y cálida cayendo desde el cielo. Una lluvia de abundancia y de posibilidades. Colibrí, colibrí, colibrí. Y observa pequeños colibríes llenos de luz atravesando la selva y revoloteando a tu alrededor. Jugo de naranja, jugo de naranja, jugo de naranja. Siente en tus labios la hidratación y el dulzor de este jugo de naranja, de la abundancia que lo empapa todo. Siente en tus labios cómo estas palabras inundan con la intención de abundancia todo tu ser. Bastón dulce. Punto cero. Ojos de amor. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. En este momento sueltas toda preocupación y confías en que todo se resolverá de la mejor manera. Y repites de nuevo: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Aunque no lo entiendas, sígueme, sigue mi voz y repite conmigo: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Estas palabras no necesitan comprenderse, entenderse, ni justificarse con tu mente lógica. Se deben sentir y simplemente decretar con fe, porque son llaves que por sí solas, al pronunciarlas y decretarlas con fe, abren caminos y puertas, oportunidades, y quita bloqueos. Y en este momento algo empieza a suceder. Las ramas comienzan a moverse lentamente. Las hojas empiezan a apartarse. La vegetación comienza a abrir espacio. No por fuerza, no por lucha, no por resistencia. Simplemente sucede. Porque a veces abrir caminos no consiste en empujar la vida. A veces consiste en permitir
Y mientras continúas caminando, siente cómo algo comienza a moverse también dentro de ti. Porque a veces los cambios no llegan haciendo ruido, llegan haciendo silencio. Ahora el camino ya no parece igual. Ahora es algo más visible, más luminoso. Y quizá comprendas algo muy profundo. Tal vez abrir caminos no era obligar a la vida a cambiar. Tal vez era permitirte recordar que dentro de ti siempre existió la llave. Y mientras sigues caminando, siente paz, siente gratitud, siente confianza y simplemente permite que el amor continúe haciendo su trabajo silencioso. Y ahora detente unos instantes. Y mientras sigues caminando lentamente por este sendero que cada vez está más abierto delante de ti, repite suavemente: llovizna, llave de luz, colibrí, jugo de naranja, bastón dulce, punto cero, ojos de amor, llave de luz, dinero como arroz, tarro de miel, suelto y confío. Comprendes algo que representa una parte esencial de esta práctica, una comprensión profunda, amorosa, 100% responsabilidad, 100% responsabilidad, 100% responsabilidad. No desde la culpa, no desde el castigo, no desde el juicio. Sino desde el amor, desde comprender que quizá en algún momento, por miedo, por cansancio, por dudas, por heridas, por procrastinación, por pensar que era demasiado difícil, por creer que todavía no era el momento, tal vez hemos dejado pasar oportunidades, tal vez hemos dejado cerrarse algunas puertas, tal vez hemos permanecido quietos cuando nuestra alma quería avanzar. Y está bien, porque hicimos lo que pudimos con aquello que sabíamos en ese instante. Y comprenderlo ya es abrir una puerta. Reconocerlo ya es una llave. Porque cuando asumimos nuestra capacidad de responder, recuperamos también nuestra capacidad de transformar. 100% responsabilidad. Y ahora comprende algo muy hermoso. Cuando repetimos: lo siento, perdóname, te amo, gracias,
no hablamos únicamente hacia afuera, no hablamos con la vida, no hablamos solo con el universo, también nos lo decimos a nosotros mismos, a nuestras memorias, a nuestros miedos, a nuestras heridas, a nuestras resistencias, aquellas partes de nosotros que quizá han estado cansadas, aquellas partes que simplemente estaban intentando protegernos. Y ahora dilo sintiéndolo. Lo siento por todas las veces que me alejé de mí. Perdóname por todas las veces que olvidé mi valor. Te amo por existir. Gracias por seguir aquí. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. A veces, asumir con amor nuestra parte cambia todo. Perdonar, soltar y volver a recordar quiénes somos. Y ahora siente algo más. Mientras observas ese camino completamente abierto delante de ti, amplio, luminoso, claro, percibe que algo comienza a despertar suavemente dentro de tu pecho, como una pequeña luz, como una llama tranquila, como una presencia que siempre estuvo ahí, esperando ser recordada. Y ahora comprende. La misma fuerza que mueve las estrellas, la misma fuerza que hace crecer los árboles, la misma fuerza que hace nacer la vida, también vive dentro de ti. Y permite que estas palabras entren suavemente en tu interior. No hace falta comprenderlas, solo sentirlas, solo permitirlas, solo recibirlas. Y ahora repite conmigo. Yo soy el yo soy, con el poder de la divinidad y de la divina presencia de Dios en mí. Decreto, declaro y afirmo que yo soy abundancia, salud, amor, paz y armonía. Tarro de miel, tarro de miel, tarro de miel. Las bendiciones me cubren. Llovizna de luz, llovizna de luz, llovizna de luz. Mis ingresos crecen. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Mi prosperidad es real e infinita. Hibisco amarillo, hibisco amarillo, hibisco amarillo. Deudas saldadas y dinero inesperado. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Todo llega y todo se ordena. Lo siento, perdóname, te amo, gracias.
lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pronunciamos las palabras llave, las que abren todas las puertas y los caminos. Goma de borrar, goma de borrar, goma de borrar. Borro la escasez, recibo riqueza. Aire de fe, aire de fe, aire de fe. La abundancia me eleva. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. El dinero me sigue y me trae abundancia. Me trae bienestar. Yo soy abundancia, yo soy gozo, soy fe, soy paz. Mi alma florece, soy luz, soy libertad, soy amor. Soy abundancia y florezco en armonía y en paz. Yo soy el yo soy, la poderosa presencia de Dios en mí. Y siente ahora cómo cada una de estas palabras se convierte en pequeñas semillas de luz. Semillas que caen suavemente dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tu vida, sin esfuerzo, sin lucha, sin presión, simplemente permitiendo, simplemente recibiendo. Y mientras esa luz sigue expandiéndose dentro de ti, permite que este momento quede sellado con una intención profunda, con una oración de amor, con una oración de liberación, con una oración que abraza todo aquello que eres. Escucha esta oración ancestral y permite que cada palabra entre suavemente en ti. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados hemos ofendido a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos o acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, humildemente pedimos tu perdón. Permite que esto se limpie, se purifique y se libere. Corta todas las memorias dolorosas, todos los bloqueos y todas las energías densas que ya no necesitamos. Y transforma aquello que ya terminó su propósito en pura luz. Así está hecho. Y ahora deja que el silencio complete lo que las palabras no pueden decir. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias.
Y mientras continúas avanzando, observa algo maravilloso. En este momento la selva ya casi ha desaparecido. La luz atraviesa los árboles. Los rayos de sol iluminan el sendero y al fondo, a lo lejos, comienzas a distinguir algo. Una pequeña aldea, un lugar lleno de vida, casas, movimiento, personas, un hogar. Y sigues caminando y comienzan a aparecer posibilidades delante de ti. Una mochila aparece junto al camino. Dentro encuentras agua fresca, fruta, alimento, aquello que necesitabas. Más adelante aparecen unos zapatos y comprendes que ya no tienes que continuar descalzo. Todo aquello que antes parecía dificultad, ahora comienza a convertirse en ayuda. Todo aquello que parecía obstáculo, ahora se convierte en posibilidad. Todo aquello que parecía ausencia comienza a convertirse en presencia. Y ahora comprende, la vida no estaba en tu contra. Quizá simplemente estaba esperando que recordaras que el camino seguía ahí. Y ahora deja que el silencio complete de nuevo lo que las palabras no pueden decir. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Siente como el camino delante de ti ha quedado completamente abierto, amplio, luminoso, claro, porque a veces una sola comprensión cambia todo. Asumir con amor nuestra parte, perdonar, soltar y volver a recordar quiénes somos. Permite que todo lo que has sentido, todo lo que has liberado y todo lo que has abierto en este instante encuentre suavemente su lugar dentro de ti. No hace falta hacer nada más. No hace falta comprenderlo todo. No hace falta buscar respuestas ahora. Simplemente permite y confía. Permite que aquello que se ha movido continúe ordenándose en silencio. Permite que la energía de este momento siga su camino. Permite que la vida haga su parte. Respira profundamente. Inhala y exhala lentamente. Siente cómo tu corazón conserva la huella de este instante. Siente cómo algo dentro de ti quizás se siente más ligero, más abierto, más sereno, más dispuesto a recibir. Y recuerda algo, los caminos no siempre se abren con ruido, no siempre llegan con grandes señales. Muchas veces empiezan con una pequeña sensación, con una nueva decisión, con una emoción distinta,
con una forma nueva de mirar, con una puerta que se abre primero dentro de nosotros. Quédate unos segundos sintiendo gratitud. Gratitud por tu tiempo. Gratitud por haberte regalado este espacio. Gratitud por haber llegado hasta aquí. Por haber elegido escucharte. Porque cada vez que decides volver a ti, estás dando un paso hacia tu despertar. Y ahora comienza poco a poco a regresar. Siente suavemente tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo. Siente el peso de tu cuerpo. Siente tus piernas. Siente tus brazos, tus manos, tus pies. Comienza a mover lentamente los dedos de las manos, los dedos de los pies. Mueve suavemente los hombros y vuelve poco a poco a este momento, a este lugar, a este presente. Y cuando lo sientas, puedes abrir lentamente los ojos. Gracias de corazón por permitirme acompañarte en este instante. Yo soy Arabella y como siempre, soy simplemente la voz que acompaña tu camino. Una voz que camina a tu lado en esos pequeños y grandes pasos que forman tu despertar y tu crecimiento personal. Lo hago desde el corazón, con muchísimo cariño, con respeto por tu proceso y con inmensa gratitud de poder compartir contigo este espacio. Este siempre será tu rincón, un lugar al que puedes volver cada vez que necesites parar, respirar, recordar quién eres o simplemente sentir que alguien acompaña tu camino durante un momento. Y si en algún lugar de tu corazón sientes que estas palabras podrían abrazar también el alma de otra persona, quizá puedas dejar que continúen viajando. Porque a veces un pequeño paso compartido puede convertirse en una luz para alguien que la necesitaba justo en ese instante. Y si este espacio resuena contigo, si forma parte ya de tus momentos de calma, de tus procesos, de tus despertares o de tus silencios, ya sabes dónde volver a encontrarlo cuando tu alma vuelva a necesitarlo. Estaré encantada de volver a encontrarnos en una próxima experiencia. Hasta entonces, cuida tu alma, cuida tu energía, cuida esa luz tan única que habita dentro de ti. Que estés muy bien y que seas muy feliz. Hasta pronto.